Muy buenos días a todas y todos. El día de hoy estaremos iniciando nuestro ciclo de seminarios del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública con un súper tema. Es un tema que nos interesa a todos porque todos dormimos, pero lo que estaremos viendo el día de hoy es cómo nos afecta el no dormir bien, sobre todo al ser adultos mayores. El día de hoy nos acompaña el doctor Aarón Salinas, quien es parte, líder, colíder de la unidad de envejecimiento de este centro y bueno, con muchísima experiencia en el tema y nos estará hablando de como se ha titulado este seminario, no estamos durmiendo bien, la importancia del buen dormir para un envejecimiento saludable. Aarón nos estará dando resultados de su investigación con el grupo de envejecimiento y bueno, al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Así que, sin más, te doy la palabra, Aarón, y bienvenidos y bienvenidas a todas y todos. Adelante, Aarón. Buen día, muchas gracias Tere por la presentación y por la introducción. Así que sin más preámbulos, si les parece, voy a iniciar la presentación. Voy a compartir pantalla. Un segundo, por favor. Y creo que ahora sí estamos en pantalla, ¿verdad? Y completa. Adelante. Muchas gracias. Pues insisto, buenos días. Comienzo. Vamos a hablar de este tema del que Tere acaba de mencionar, que es de una de las, como lo vamos a concluir en el seminario, es uno de los temas más importantes y yo diría de mayor actualidad para el envejecimiento y permítanme decirlo, no solo para el envejecimiento, esto de dormir bien es para prácticamente para todos, desde que nacemos hasta que morimos, porque como bien decía Tere, todos dormimos. Pero vamos a ver que también cobra aún más importancia porque no es nada raro, no es poco común que tengamos problemas con el sueño, es mucho más común de lo que pensamos. Entonces, déjenme decirles que he organizado la presentación en 4 subtemas. Voy a hablarles muy rápidamente de los dos primeros. Para empezar, ¿por qué es importante estudiar el envejecimiento? Voy a hablar de envejecimiento poblacional. Segundo lugar, vamos a definir muy rápidamente qué entendemos por envejecimiento saludable. Después presentaré la intrincada relación que hay entre sueño y salud. Y finalmente terminaremos hablando específicamente del sueño y el envejecimiento saludable. En términos del envejecimiento poblacional y muy rápidamente hablando, y esto lo hacemos ya no entre nosotros quienes nos dedicamos al envejecimiento, sino con el público en general, es importante concientizar de que estamos envejeciendo muy rápidamente en México y en el mundo. Por ejemplo, muy recientemente, por primera vez y en el mundo, ¿no? Hubo más adultos mayores de 65 años y más que niños menores de 5 años. 2015 marca un hito absoluto. Un hito absoluto porque por primera vez los viejitos son más que los niños y esta es una tendencia global. En México, por ejemplo, como pueden ver en esta diapositiva, seguimos exactamente la misma tendencia. De hecho, aquí lo que presentamos, los que desglosamos, es que incluso ya para este año 2025, los de adultos mayores de 65 y más son más que 5 años, que los de 5 años y más, pero muy pronto, en unos 10 años, incluso va a haber más gente de 70 y más que de 5 y más. Y ya para el 2050 probablemente incluso más de 80 y más. Y además, fíjense, esta tendencia prácticamente la comparten países de todo el mundo. Aquí les presento solo unos cuantos, si hay de África, de Asia, de América, de Europa. Todos los países, si ven la grafiquita anterior y esta, comparten exactamente la misma tendencia. Incluso en esta gráfica es peor porque ahí ponemos a niños de 0 a 14 años con las líneas verdes. Todos los países estamos en la misma dirección. Ahora, a pesar de que el crecimiento poblacional es un hecho a nivel mundial,
Existe un grado de heterogeneidad según las distintas regiones del globo. Quiero presentarles este mapa. Para el 2015, entre más oscuro, más rojo sea el país, quiere decir que hay más porcentaje de adultos mayores. Quiero que vean la comparación entre el 2015 y el 2050, ¿no? Los colores más oscuros es que el 30% más de la población son adultos mayores. Donde estoy posicionando mi mouse, en el 2015 solo Japón tenía 30% más de adultos mayores. Y quiero bien que noten esta definición de 30%. Significa que uno de cada 3 personas son adultos mayores. Eso ya pasa en el Japón. Pero para el 2050 prácticamente va a pasar en toda Europa, Canadá, China, Irán, y México va a estar entre 25 y 29% para el 2050, ya dentro de muy poco. Vamos a estar muy cerca de eso. Pero además, sírvame esta definición para presentarles el siguiente dato, ¿no? La ONU decidió dividir a las sociedades de acuerdo al porcentaje de adultos mayores en 4. Así que llama sociedades jóvenes a aquellos países que tienen menos del 10% de población de 60 años y más. Sociedades en transición a los que tienen entre 10 y 19%. Sociedades envejecidas a los que tienen entre 20 y 29%. Y llama sociedades hiperenvejecidas a los que tienen 30% más de la población de adultos mayores. Quiero que noten que para el 2015 solo un país era hiperenvejecido. Dentro de 5 años esa cifra va a ser de 26 países. Y para el 2050, prácticamente un tercio del planeta van a ser países hiperenvejecidos, incluyendo a México. Y quiero insistir, ¿qué quiere decir hiperenvejecidos? Que una de cada 3 personas van a ser adultos mayores. Y ahí quiero ver quién va a cuidar a quién, ¿verdad? ¿Quién va a cerrar la puerta en estos países hiperenvejecidos, con todas las implicaciones que eso tiene? Y además quiero platicarles muy rápidamente, la velocidad con la que envejecemos y con la que envejecen los países no es la misma. Nótese cómo, por ejemplo, Francia tardó casi 150 años en pasar de 10% de su población adulta mayor a 20%. Suecia, Reino Unido, Estados Unidos también pasaron mucho tiempo, pero el fenómeno que estamos presentando es que los países como China, Brasil e India están envejeciendo mucho más rápido. No les tomó 150 años como a Francia pasar del 10 al 20% de adultos mayores. Les tomó 20, 30, 40 años. Y en el caso de México, y solo para compararlo con Francia, que es el país que más tardó, quiero que noten que nuestro crecimiento es absolutamente brutal, súper acelerado. Justo a esto es lo que le llamamos un aceleramiento del envejecimiento. México está envejeciendo muy rápidamente, absolutamente rápido. Y las consecuencias es que no estamos tan bien preparados para una sociedad envejecida y mucho menos para una sociedad hiperenvejecida. Ahora, fíjense, ¿qué implicaciones tiene esto del envejecimiento? Por un lado, puede ser interpretado como un éxito relativo de las sociedades modernas, porque vivimos mucho más que hace 50 años, mucho más que hace 100 años, y mucho, mucho, pero mucho más que hace 50 años. Pero a la vez es un reto. Entonces, el envejecimiento nos plantea ante esta disyuntiva. ¿Cómo va a ser el envejecimiento de nuestras sociedades y de nosotros mismos? Y esta pregunta la hago para que, no solo en términos de societales, sino para que se lo planteen incluso en términos personales. Vean, ¿cómo queremos un envejecimiento? ¿Vendrá el envejecimiento acompañado de más años de buena salud, bienestar y productividad? ¿O se caracterizará por la presencia de enfermedades, discapacidad, dependencia y mayores costos asistenciales? ¿Cómo será el envejecimiento? Y obviamente, la respuesta a esta disyuntiva es lo que define al envejecimiento saludable, y de eso me voy a tomar un par de minutitos para hablar qué es el envejecimiento saludable, sobre todo para romper algunos mitos y para establecer bien conceptualmente el marco sobre el cual vamos a platicar lo del sueño y el envejecimiento saludable, el marco conceptual. Entonces, hablemos un poco del envejecimiento saludable. Digamos que, en primer lugar, el envejecimiento saludable no tiene que ver con la ausencia de enfermedades crónicas. Este es el primer mensaje que debemos dejar muy claro. Esto es un consenso global actualmente. De hecho, es la definición que todos los países han acordado y que se ha expresado a través de la Organización Mundial de la Salud. Envejecimiento saludable no es sinónimo de ausencia de enfermedades crónicas. ¿Por qué? Por lo siguiente. La presencia de afecciones crónicas dice muy poco sobre el impacto que pueden tener en la vida de una persona mayor.
En algunas personas mayores, por ejemplo, es posible controlar fácilmente la hipertensión arterial con medicamentos, mientras que en otras hace falta múltiples tratamientos con efectos secundarios considerables. Otro ejemplo muy simple. Del mismo modo, las personas mayores que padecen deficiencias visuales relacionadas con la edad pueden conservar el pleno funcionamiento con la ayuda de lentes, pero sin ellos tal vez sean incapaces de realizar tareas sencillas como leer o incluso preparar alimentos. Entonces, el punto es, puede o no haber presencia de enfermedades crónicas, pero si ellas están bien controladas, no tienen por qué afectar el envejecimiento saludable. Luego, entonces, si envejecimiento saludable no es sinónimo de ausencia de enfermedades crónicas, ¿qué es? ¿No? Y este es el punto. El término envejecimiento saludable se emplea mucho en círculos clínicos, académicos y políticos. Sin embargo, sorprendentemente, no había un consenso sobre este concepto, ¿no? Que podría abarcar o cómo se podría definir. Y se utilizaba a menudo, como lo acabo de decir, para un estado positivo, libre de enfermedades, que distingue entre individuos saludables y no saludables. Pues no, no es así. En el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud del 2015 se estableció la definición que prácticamente todos en día hoy adoptamos como la definición de envejecimiento saludable. Envejecimiento saludable es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permita el bienestar en la vejez. De manera tal que en este marco conceptual, envejecimiento saludable debe entenderse como la capacidad que como individuos y como sociedad seamos capaces de darle al individuo para que mantenga la capacidad funcional y que eso le permita el bienestar en la vejez. Ahora, ¿qué es la capacidad funcional? Es un concepto amplio, ciertamente, pero déjenme poner un ejemplo sencillo de qué es lo que define la capacidad y funcional de los individuos para que todos estemos en el mismo tenor. ¿Qué entendemos exactamente por capacidad funcional? Y no es otra cosa más que hacer las actividades más básicas que ustedes se puedan imaginar en la vida diaria. ¿Como cuáles? Miren, aquí les pongo un diagramita para que ustedes vean. Esto es capacidad funcional, ¿no? El conservar la capacidad para hacer lo más básico, como comer, como el aseo personal, como el vestirse, como el ser capaz de acostarse y levantarse, como ir a las necesidades fisiológicas del baño, como caminar. Todas estas imágenes, por supuesto, muestran lo contrario, ¿verdad? Lo que sería la pérdida de esas capacidades funcionales. Esto es lo que realmente nos interesa conservar en el envejecimiento saludable. Que las cosas más básicas, el adulto mayor sea capaz de hacerlas, independientemente de si tiene o no enfermedades crónicas. Obviamente, alguna enfermedad crónica no controlable va a afectar esta capacidad funcional, pero la aspiración es que los adultos mayores, que todas las personas conservemos nuestra capacidad funcional. Bueno, estos fueron como los antecedentes de envejecimiento y envejecimiento saludable. Déjenme entonces hablarles ahora de sueño y salud en general y después nos centraremos en sueño y envejecimiento saludable. Entonces, hablemos primero del sueño y de la salud. Primero dejo de decirles esto que resalté en negritas. Esto lo sabe todo el mundo y lo repite todo el mundo. Las personas pasamos alrededor de un tercio de nuestra vida en la cama. Pero ¿saben qué? A veces dormimos o tratamos de dormir. Y hago esta aclaración porque fíjense que la frase es, las personas pasan alrededor de un tercio de su vida durmiendo. Pues no es cierto. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama, ¿verdad? Si todo el tiempo que pasamos en la cama lo durmiéramos, seríamos súper felices. Pero no, el problema justo es ese, ¿verdad? Que no todo el tiempo que pasamos en cama la pasamos durmiendo o tratando de dormir o durmiendo bien, ¿no? Entonces, establezcamos unas definiciones muy básicas. Por ejemplo, el sueño es un proceso complejo. Eso es lo primero que hay que decir. Es un proceso complejo en el que el órgano más importante para el sueño es el cerebro. Varias partes del cerebro trabajan en armonía para producir señales que preparan al cuerpo para dormir. Esos son muchos procesos, pero déjenme señalar dos. Uno es el que en términos técnicos llamamos el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es un reloj interno del cuerpo que nos indica cuándo debemos dormir. Entonces, ese es el primer proceso que controla el cerebro. Ese ritmo circadiano que nos dice cuándo debes dormir, cuándo debes detenerte y descansar porque tu cuerpo lo necesita. Y además hay un segundo proceso al que llamamos homeostasis, que quiere decir hay un proceso que mantiene el equilibrio entre en el momento que dormimos y en el momento que estamos despiertos, es decir, entre el sueño y la vigilia.
Ese equilibrio es el que nos permite mantener al cuerpo estable en sus funciones. Si no hay un equilibrio entre el sueño y la vigilia, entonces se pierde en la capacidad para muchas funciones del cuerpo, muchísimas, que ahorita voy a detallar, ¿no? Y entonces digamos que en esa doble función hay producto de ese doble proceso, hay dos labores que hace el cerebro. Una es, el cuerpo libera una hormona llamada melatonina, cuando el día empieza a oscurecer, y es el que hace que tú empieces a sentir sueño, a sentirte somnoliento. Es gracias a esa hormona que libera el cerebro. Y además, cuando estás despierto, el cerebro también ordena y libera una sustancia que se llama adenosina. Esa, entre muchas otras funciones, es la que otorga energía al organismo, particularmente a las células. La adenosina da la energía para que tú durante el día estés muy activo, con energía, con fuerza para hacer tus cosas. Pero fíjense, y durante la noche, mientras duermes, esa energía se descompone, ¿no? Porque ya no la necesitas. Para el sueño necesitas descansar, ya no estar cargado de energía. Y déjenme incluso ahondar un poco en esa parte. ¿Por qué dormimos las personas mayores? Básicamente por esto. Hay varias áreas en el cerebro, pero digamos que hay un área en el hipotálamo, la supraquiasmático se llama, relacionado con la vía visual. Esta área, el supraquiasmático, es la que regula cómo percibimos la luz. Entonces, cuando nuestra retina, cuando el ojo detecta que hay oscuridad, ese dato es procesado en esta región, en el hipotálamo, esta región del cerebro. Y esa región manda información a la glándula pineal. Fíjense, el hipotálamo está en la parte frontal, la glándula pineal está en la parte posterior del cerebro. Entonces, manda esa información a la glándula pineal. Como resultado, esta glándula pineal secreta o produce la melatonina, y esa sustancia es la que detiene la vigilia, detiene esta producción de energía y provoca el deseo de dormir. Entonces, digo todo esto porque quiero que entendamos que el sueño es un proceso natural y necesario para las personas, como lo pongo aquí. El sueño es el momento en que el cuerpo necesita para descansar y rejuvenecerse. Sí, no me estoy equivocando. Durante el sueño nos rejuvenecemos. Ahora entiendo por qué veo muchas personas que envejecen más rápido, ¿verdad? Porque parecen más viejitas de lo que son, no están durmiendo bien. Y un periodo en el que el cuerpo y la mente se recuperan de los factores estresantes del día. O sea, el sueño es maravilloso. Deberíamos estar todos descansados, rejuvenecidos, sin estrés. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estamos todos cansados, envejecidos y estresados durante el día? Pues porque el problema, como dice el título de este seminario, es que no estamos durmiendo bien. Pongo aquí dos imágenes que seguramente a muchos les vendrán a la mente, ¿verdad? Con el ojo pelón toda la noche, ya contando ovejitas, vacas o coches o financiamientos, ¿no? O artículos que debes determinar, o si eres una persona que no está en la investigación contando las horas que faltan para dormir, no estamos durmiendo bien. Y fíjense, les voy a dar unos datos que sustentan esta afirmación. ¿Qué significa que no estamos durmiendo bien? Pues vean los datos que hay a nivel global y en México. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, hasta el 40% de la población mundial tiene trastornos del sueño. 40%. Entonces, fíjense, cuando llegue a las conclusiones voy a insistir en esto, pero es curioso porque todos dormimos. Debería ser parte fundamental tratar trastornos del sueño en la medicina, incluso de primer nivel, y no lo estamos haciendo. De eso voy a insistir más adelante. Pero no solo porque todos durmamos, sino porque casi la mitad de la población mundial tiene problemas del sueño. Esto debería ser práctica cotidiana de la medicina más básica del primer nivel, atender los problemas del sueño. Y en México los datos no son nada alentadores. El 37% reporta dificultades para dormir. Casi el 20% padece insomnio, que ese es un dato también muy fuerte. Además, el 27%, casi el 30%, presenta un alto riesgo de padecer el síndrome de apnea obstructiva. De esto voy a hablar más adelante. Esto de la apnea es ese síndrome donde las personas dejan de respirar durante lapsos muy seguidos y tal vez prolongados mientras duerme. Y las consecuencias de este síndrome son tremendas. Y se ha estimado que 3 de cada 10 personas adultas lo pueden padecer. Entonces, todos estos datos nos muestran que los problemas del sueño no son raros, son muy comunes. No estamos durmiendo bien, ni en México ni en el mundo. Ahora, ¿qué significa no dormir bien? Fíjense, ya tenemos varios indicadores muy definidos.
¿Cómo definimos no dormir bien? ¿Cómo definimos una mala calidad del sueño? Son muchos síndromes. De hecho, se han identificado hasta casi 100 trastornos distintos de sueño, pero podemos agruparlos en estos 5. Primero, una disminución o aumento en la duración. Es decir, es muy malo dormir poco y más adelante voy a definir qué es dormir poco o dormir mucho. Los dos extremos son malos. Entonces, la gente está durmiendo muy poco o durmiendo demasiado. Además, otra característica es que una reducción en la eficiencia del sueño. Y como lo pongo, ¿qué es una reducción en la eficiencia del sueño? Justo lo que decía yo al principio. Se construye un indicador el cual es el resultado de comparar el tiempo que pasas en la cama y el tiempo que realmente estás dormido. Entonces, por ejemplo, si tú pasas 8 horas en la cama, pero solo dormiste 4 horas, tuviste un sueño muy poco eficiente. Eso es la eficiencia del sueño. Comparamos el tiempo en cama y el tiempo que realmente duermes. Otra característica del mal dormir es la fragmentación del sueño. Si tú te despiertas a cada rato durante la noche, muy malo para la salud y muy malo para el sueño. No es un buen sueño de calidad, ¿no? Despertarse 2, 3, 4 veces en la noche no es nada bueno para la salud y es un indicador de mal sueño. Todo esto que estoy diciendo, si tú me estás escuchando y tienes algo de esto, sí sería bueno buscar ayuda profesional. Otro indicador importantísimo es la somnolencia diurna. No es normal que tengas sueño durante el día, ni en la mañana ni a media tarde. Si tú con alguna cierta frecuencia tienes esta sensación subjetiva de sueño a una hora inapropiada, también es un indicador de mal que estás durmiendo mal. No es normal tener somnolencia diurna. Y además, el otro indicador importantísimo es lo que le llamamos la latencia de inicio del sueño, que es ¿cuánto tiempo pasa en la que te acuestas y te duermes? ¿No? Entre más tiempo pasa, tu sueño es peor, ¿no? Las recomendaciones actuales, ¿no? Es que un tiempo máximo de entre 30 y 45 minutos pase entre que te acostaste y te dormiste. Más allá de eso, ya no es normal, ¿no? Si tú pasas 1 hora, 2 horas y no logras conciliar el sueño, eso no es normal. Eso también afecta tu calidad del sueño. No estás durmiendo bien. Ese es otro indicador, la latencia del sueño. Y bueno, entonces, el sueño es muy importante, pero tenemos problemas del sueño. Y alguien diría, bueno, Aroni, pero pues, ¿cuál es el problema si no estoy durmiendo bien? Bueno, me siento cansado, ya después me repondré. Pues no, fíjense que no. Hay consecuencias funestas para la salud. Y voy a enlistar 7 u 8 cosas que le pasan a tu cuerpo si no duermes bien. Fíjense que afecta prácticamente a todos los órganos. Vamos a empezar por el cerebro, por ejemplo. Durante el sueño, el cerebro forma conexiones que ayudan a procesar y a recordar la información nueva. La falta o exceso de sueño puede afectar negativamente tu memoria a corto y a largo plazo. No dormir bien afecta la memoria. Y fíjense, hay padecimientos ya propios del adulto mayor, aunque se suelen presentar también más jóvenes, pero que afectan la memoria, como el Alzheimer, el Parkinson. Sí, el sueño puede eventualmente, problemas muy graves de sueño pueden eventualmente desembocar en eso, pero de entrada, dormir mal afecta la memoria. Número 2, y esto es algo que sí, yo creo que todos deberíamos tomarnos muy en serio. Dormir bien provoca mal humor, irritabilidad emocional y mal genio. Entonces yo cuando veo a una persona malhumorada, ¿no? Irritada, lo primer mensaje es, oye, ¿estás durmiendo bien? ¿Por qué no tratas de dormir bien? De verdad se los digo, una mala noche de sueño produce cambios profundos en el cambio de humor, ¿no? También lo afecta, incluso provocando ansiedad, depresión, y eso puede aumentar con el tiempo. Además, también afecta tu capacidad para estar concentrado durante el día y tu capacidad de razonamiento, tu capacidad para resolver problemas. El día que no duermes bien, tu creatividad disminuye notablemente. De todo esto hay evidencia, mucha evidencia científica. Número 4, si no dormimos bien, nuestro sistema inmune se debilita. Fíjense, nos debilitamos y somos más propensos a enfermarnos de padecimientos como el resfriado común y la gripe. Es más, nos debilitamos y nos hacemos presas más fáciles de los gérmenes. Dormir bien también es importante para fortalecer nuestro sistema inmune. Por supuesto, la somnolencia, el no dormir bien afecta la probabilidad de padecer accidentes, ¿no? ¿Cuánta gente? Y al final de mi presentación voy a hablar de eso. ¿Cuántos accidentes en automóvil se deben
a la falta de sueño, muchísimos, muchísimos. Pero fíjense que va más allá de eso, también afecta a lo físico. Está súper demostrado que no dormir bien, la falta de sueño o exceso de sueño afecta la liberación de insulina del cuerpo, una hormona que reduce el azúcar en sangre. Las personas que duermen lo suficiente tienen niveles más altos de azúcar en sangre y un mayor riesgo de diabetes. Sí, un mal sueño, una mala calidad del sueño puede eventualmente desencadenar en diabetes y también en hipertensión. Si duermes mucho o poco, aumenta el riesgo de sufrir presión arterial alta también. También, y esto es muy importante, esta es otra cosa que voy a insistir mucho al final de la presentación, un mal sueño está muy relacionado con el aumento de peso, con las alteraciones de la duración del sueño. Las sustancias químicas que le indican al cerebro que estás lleno o satisfecho están desequilibradas. Como resultado, es más probable que te excedas incluso cuando ya has comido lo suficiente. Hay una relación súper directa entre las alteraciones de sueño y el aumento de peso. Además, también hay un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. El corazón no funciona bien si hay problemas del sueño. Fíjense que hay un dato del que nos enteramos hace muy poco, y fíjense que se ha documentado en una revisión sistemática que hubo a nivel mundial, que hasta el 30% de los casos de padecimientos del corazón pueden ser atribuibles al sueño. Entonces, sí, no dormir bien puede, no solo puede, está afectando directamente a tu corazón. Y hay arritmias, ¿no? Y hay aceleración del corazón, en fin, muchos eh, desenlaces distintos. Y finalmente, y este es un dato importante para los adultos mayores, un sueño de mala calidad puede afectar el equilibrio y la coordinación. Muchos adultos mayores, de hecho, sufren caídas, fracturas de cadera, porque se caen, porque tienen problemas de balance y de equilibrio. Y muchos de esos tienen que ver con la falta de sueño. Entonces, como podemos ver, el sueño es de vital importancia para mantener una buena salud. Importantísimo, afecta prácticamente a todos los órganos del cuerpo. Está relacionado con un montón de padecimientos, incluso afecciones crónicas, con el sistema inmune, con el buen funcionamiento del cerebro, del corazón, incluso de los pulmones. Ya no lo puse aquí, pero también. El sueño y la salud tiene una relación crítica, cercana. Y entonces yo creo que va siendo hora de que le demos la importancia que se debe al sueño. Va siendo hora de que le demos importancia a los problemas que tenemos para dormir. Eh, Tardarnos mucho en dormir no es normal. Despertarnos muchas veces en la noche no es normal. Sentir que tenemos sueño durante el día no es normal. Entonces, todas esas cosas debemos tomarlas en cuenta y en los primeros indicios buscar ayuda médica, eso es importante. Aunque, como voy a concluir en mi presentación, en México y en México y en el mundo estamos un poco fritos porque no tenemos suficientes especialistas en medicina del sueño. Bueno, hablemos entonces de mi último tópico, que es el sueño y el envejecimiento saludable. Nosotros en la línea de investigación de envejecimiento en el Instituto de Salud Pública, a raíz de todos estos resultados, nos dimos cuenta que estudiar el sueño para el envejecimiento saludable era de vital importancia. De hecho, se ha vuelto uno de nuestras agendas prioritarias de investigación. Tenemos 4 áreas prioritarias de investigación en nuestra línea de investigación. Una de ellas es el sueño, otra tiene que ver con la cognición. Estamos muy interesados y estamos produciendo evidencia sobre todas las afecciones de la cognición, como es el deterioro cognitivo, el Alzheimer, demás. Nuestra tercera área estratégica tiene que ver con la salud física, ¿no? Toda la que tiene que ver con síndromes del adulto mayor, como son la fragilidad, la sarcopenia, la dependencia, la discapacidad. Y un cuarta área prioritaria que tenemos son las desigualdades socioeconómicas en el envejecimiento. Bueno, dentro de estas 4 áreas le hemos dedicado una alta prioridad al sueño y hemos ya producido suficiente evidencia robusta nosotros y claro, a nivel mundial también de esto. Y déjenme platicarles de algunas experiencias y me voy a centrar solo en un estudio de resultados, pero déjenme presentarles aquí algunos de los resultados que hemos estado. Por ejemplo, de este estudio del que les voy a hablar hoy, muy reciente, que publicamos en este journal, que es sin duda el más importante en el área de sueño y salud, que es el Sleep Health, es el journal oficial de la National Sleep Foundation, donde hablamos de las consecuencias a largo plazo de dormir poco y con una mala calidad sobre 3 desenlaces importantes para los adultos mayores: el deterioro cognitivo, la fragilidad y la mortalidad incluso.
También hemos abordado, también de manera longitudinal, cómo el dormir mal impacta la cognición en general. Hablo ya de la función cognitiva durante el envejecimiento, también en una revista especializada en geriatría y en gerontología. Hemos también explorado, incluso, fíjense, la percepción subjetiva del sueño, que es esto, las quejas del sueño con la fragilidad en adultos mayores mexicanos en, en contextos rurales. Nosotros tenemos un estudio de una corte rural con localidades muy, muy pequeñitas, donde hemos también explorado estas dificultades del sueño y nos dimos cuenta que el sueño no es privativo de áreas urbanas, afecta por igual áreas urbanas y áreas rurales. Hemos también publicado sobre las consecuencias de la apnea en este otro artículo, la apnea y el insomnio en el riesgo de padecer fragilidad en los adultos mayores también. Hemos también publicado sobre la relación entre la duración del sueño y la incidencia de fragilidad también en los ámbitos rurales. Y también hemos explorado el insomnio, una baja calidad del sueño y el dormir poco asociado con la fragilidad de mujeres adultas mexicanas. Entonces, como pueden ver, digamos, estos son solo 6 ejemplos, tenemos algunos más. Hemos ya publicado, hemos generado evidencia robusta sobre la importancia del dormir para el envejecimiento saludable. Pero además quiero que noten que lo hemos hecho con indicadores que importan para el envejecimiento saludable, como la cognición, como la fragilidad, como la mortalidad, en fin, todos desenlaces muy importantes para el envejecimiento saludable. Y ya con toda esta evidencia sí podemos decir de manera contundente, pero así absolutamente contundente, que el sueño, el buen dormir, está muy relacionado con el envejecimiento saludable. Y de manera opuesta, el mal dormir, un sueño de mala calidad, está relacionado con un envejecimiento no saludable. Toda la evidencia apunta para allá. Pero bueno, centrémonos entonces en este paper, que es el más reciente que publicamos apenas el año pasado, se llama Las trayectorias de la duración del sueño y la calidad del sueño y su asociación con el deterioro cognitivo leve, la fragilidad y la mortalidad. Fíjense que una de las cosas que nos empujó a escribir esto es que prácticamente había muy poca evidencia, de hecho no había evidencia sobre el efecto a largo plazo del mal dormir sobre estos desenlaces. Entonces, con este paper nosotros cubrimos esa falta, esa laguna del conocimiento. Aquí nos interesó analizar las consecuencias a largo plazo del mal dormir. Pero bueno, déjenme tomarme 2 diapositivas para hablar qué pasa con el sueño durante el envejecimiento. Lo primero que debemos de decir es que efectivamente, de manera natural, el sueño es distinto para los adultos mayores con respecto a los adultos jóvenes. Esta imagen que ustedes ven a la izquierda es algo que se conoce en términos técnicos como la arquitectura del sueño. El sueño regularmente pasa por fases. El azul claro que ustedes ven ahí es el tiempo de vigilia, cuando estás despierto en la cama. Luego hay una etapa del sueño que se llama movimientos oculares rápidos o REM por sus siglas en inglés. Regularmente es esa fase del sueño donde se producen los sueños, ¿no? Donde tú sueñas. Sean sueños amables o pesadillas, la mayoría de las veces ocurren en esa fase. Y luego en la fase del sueño hay como 3 fases adicionales. 2 que podríamos definir generalmente como sueño ligero y una fase que es la más importante que se llama el sueño profundo, donde realmente descansas, ¿no? Quiero que vean que la arquitectura es distinta, ciertamente, y esto es natural, no es anormal. El solo proceso de envejecimiento trae un cambio en la arquitectura del sueño. Hay más momentos de vigilia, ¿no? Se sueña un poco más, ¿no? Y se duerme profundamente un poco menos. Pero eso es natural. De hecho, déjenme ponerle la siguiente diapositiva para ahondar en esta idea, porque quiero que vean cómo son estas fases del sueño a lo largo del ciclo de la vida de manera normal, natural. Y esta diapositiva me va a servir para romper algunos mitos también con respecto al sueño y demás, ¿no? El mito principal es aquel que dice, no, los adultos mayores ya no necesitan dormir tanto, duermen menos. Mentira. Los adultos mayores necesitan dormir tanto y más que el adulto joven. Y aquí está súper demostrado. Esta gráfica es el producto de cerca de 60 estudios, es producto de un metaanálisis, ¿no? Y una revisión sistemática de estudios a nivel global de la duración del tiempo a lo largo de la vida. Ustedes pueden ver aquí que va desde los 5 años hasta los 85 años.
Y esto está, y en el eje de las Y está la duración en minutos. Entonces aquí están las fases del sueño, ¿no? Entonces sí, efectivamente, cuando se es infante entre los 5 y los 10 años se duerme más. Luego hay un punto de declive a partir de los 10 que se alarga hasta los 35 años, donde se disminuye el tiempo de sueño. Pero vean, desde los 35 años y hasta los 85 no hay cambios. O sea, de hecho, si hay un momento en el que empezamos a dormir menos, es a los 10 años. Y si hay un segundo momento en el que empezamos a dormir menos, es a los 35. No a los 60, no a los 70. Ese es un mito que debemos desechar ya de nuestro lenguaje cotidiano y profesional. De los 35 a los 85 años, el tiempo global de sueño se mantiene estable. Ahora, dos datos más que sí son importantes. De manera natural, pero fíjense, de manera natural sí pasan dos cosas con el sueño que afectan particularmente a los adultos mayores. Voy a primero insistir sobre esta región azul. Esta región azul es lo que definí hace ratito como la latencia del sueño. Es el tiempo que transcurre entre que te duermes, entre que te acuestas y te duermes. Ese sí, vean, de manera natural va aumentando. Cuando se tienen 5 años, no tardas ni 2 minutos, ¿verdad? Cuando decimos duermes como bebé, es que el bebé de 5 años pone la cabeza en la almohada y se duerme. Sí, pasa muy poco tiempo a los 5 años entre que te vas a dormir y te duermes. Eso se mantiene, va aumentando de manera natural, pero sí, a partir de los 55 años va aumentando y sigue aumentando. Entonces, de manera natural, en los adultos mayores, sí, la latencia de sueño aumenta. Pasa, hay más tiempo entre que te acuestas y te quedas dormido. Eso es natural. Pero hay un límite, como les decía. Más de 45 minutos ya es anormal, ¿no? Hasta 45 todavía. Y quiero insistir en esta zona gris, que es SWS, que es Slow Wave Sleep. Esta es la fase que se identifica como el sueño profundo. El sueño donde realmente tú descansas, te rejuveneces, te llenas de energía nuevamente es el sueño profundo. Y vean, ese también a lo largo de la vida va disminuyendo. Alcanza su clímax entre los 5 y los 10 años, ¿no? Casi 2 horas de sueño profundo, casi 3 horas de hecho, y va disminuyendo. A partir de los 35 se estabiliza, pero a partir de los 65 empieza a disminuir. Eso también pasa. Con los adultos mayores el sueño profundo tiene a ser menor, pero no es que desaparezca, solo que de manera natural disminuye. Entonces, digamos, sí es cierto, tres cosas son ciertas. No es normal que un adulto mayor duerma menos en general, no. A partir de los 35, la duración del sueño que necesitamos los seres humanos es la misma, entre 7 y 8 horas, todos. Pero sí, de manera natural, el adulto mayor puede presentar de manera natural estas dos características: tardar más tiempo en quedarse dormido y tener menos tiempo de sueño profundo. Pero digamos que eso es lo natural. El punto es, si además de eso que es natural le agregamos alteraciones del sueño, pues entonces ya podemos tener consecuencias funestas o malas para la salud, ¿no? Entonces, el objetivo en este paper que les estoy presentando era, se sabía muy poco de los patrones longitudinales heterogéneos de la duración o calidad del sueño de adultos mayores y cómo estas trayectorias se asocian con efectos adversos para la salud. Y este es otro mensaje que quiero dejar muy importante el día de hoy. Fíjense que la visión cotidiana, ¿no? De todos los días, que la mayoría de la gente que no estudia el envejecimiento tiene, es que envejecimiento es sinónimo de deterioro, que envejecimiento es sinónimo de decaimiento, que todas las personas que envejecen van a estar enfermas, con mala funcionalidad, y esto no es cierto. Ciertamente hay un porcentaje de adultos mayores que sí, van a vivir así su vejez, con enfermedad, con discapacidad, con poca funcionalidad, con problemas de memoria, pero no todos. Hay una alta heterogeneidad y esto es lo que queríamos probar en este estudio también. No todos envejecemos igual y es más, fíjense, toda la evidencia que hay en el mundo y nosotros hemos colaborado en México generando también evidencia, toda la evidencia que tenemos es que es todo lo contrario, la mayoría de las personas envejece bien. Y eso nos da la evidencia contundente para afirmar que todos podemos envejecer bien. El asunto es que no todos estamos envejeciendo bien, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo era identificar trayectorias longitudinales de duración y calidad del sueño y estimar su asociación con estos tres desenlaces que platiqué.
¿Cuáles fueron nuestros hallazgos? Para esto, perdón, antes de decir esto, ya no lo voy a presentar porque lo he presentado otras veces, pero utilizamos datos de un estudio que coordinamos aquí en el instituto, que es el estudio SAGE, un estudio sobre envejecimiento, en el cual hemos tenido un periodo de seguimiento de 12 años, y durante esos 12 años hemos seguido a las personas. Y nuestros hallazgos con respecto al sueño fueron los siguientes. Vean, detectamos tres grupos de personas en términos de la duración del sueño. Un primer grupo mayoritario, casi compuesto por el 80% de personas, está durmiendo bien. Y dormir bien significa dormir entre 7 y 8 horas. De hecho, su promedio de horas fue entre 7, de 8 casi, y se mantuvo estable durante todos estos años. Ese grupo es el saludable. Ese es el grupo cuyo sueño le está ayudando a tener un envejecimiento saludable. Pero encontramos dos grupos que sumados dan como el 20% que no están durmiendo bien. Un primer grupo que ya dormía mucho de inicio, más de 9 horas, y que con el paso del tiempo no solamente compuso su sueño, sino que empezó a dormir más y más. Esto es dañino para la salud. Y el otro extremo es igual. Gente que en promedio dormía menos de 6 horas y empezó a dormir menos y menos y menos y acabó durmiendo 4 horas en promedio. Estos dos extremos son malos para el envejecimiento saludable. Y diría, no solo, fíjense, no solo para el envejecimiento saludable, ese es mi tema de hoy, es malo para la salud en general, ¿no? Esto fue lo primero que evaluamos, el efecto a largo plazo de la duración del sueño, pero también evaluamos la calidad del sueño. Aquí también encontramos un grupo importante que tenía una muy buena calidad y que además esa buena calidad aumentaba con el tiempo. Eso era más o menos el 60%. Luego encontramos como un 20 que aunque tenía buena calidad del sueño, muy buena calidad del sueño, fue disminuyendo a lo largo del tiempo. Eso ya no fue tan bueno. Y encontramos un grupo que era como el 15 más o menos, que tenían una calidad mala o moderada y se mantuvo estable a lo largo del tiempo. Este sin duda fue el peor grupo. Este grupo dormía muy mal, ¿no? Con una calidad de sueño pobre que además se mantuvo constante a lo largo del tiempo. Entonces, como vemos, una primera conclusión de este estudio sería que sí, nuestra hipótesis es correcta. No todos envejecemos igual. Hay una gran heterogeneidad y hay una alta proporción que está durmiendo bien y envejeciendo bien. Pero claro, como especialistas en salud pública y también podríamos decirlo en términos incluso clínicos, nuestro interés debe estar en estas personas que no están durmiendo bien, porque esas van a tener mayores problemas de salud, no están teniendo un envejecimiento saludable, requieren más uso de servicios de salud y por supuesto representan mayores costos asistenciales, mucho mayores. Igual podemos decir de la calidad. Ahora, en términos de nuestros tres desenlaces, en general encontramos que largas duraciones del sueño o cortas duraciones del sueño están asociadas con mayor deterioro cognitivo, con mayor fragilidad e incluso con mortalidad. Y lo mismo podemos decir para una mala calidad del sueño. Está asociada particularmente con mayor probabilidad de fragilidad, ¿no? Entonces, sí, aquí mostramos claramente que un mal dormir, no dormir bien, está asociado a largo plazo con desenlaces importantísimos para los adultos mayores como estos tres que acabo de decir. Bueno, pero fíjense que ya presenté un poco nuestra agenda de investigación, les presenté algunos papers, quedan preguntas abiertas de investigación que estamos enfocados en ellos para futuras investigaciones. Estas cuatro son fundamentales en la agenda de investigación del sueño y adultos mayores. Primero, cómo interacciona el sueño de mala calidad con el sexo y la edad y factores genéticos, y cómo en demérito de la funcionalidad cognitiva y física, ¿no? Tenemos que explorar con mayor profundidad porque parece ser que esta experiencia del mal dormir es distinta para hombres y mujeres y también de acuerdo a la edad. Y además, parece ser que hay ciertos polimorfismos que también afectan esta mala calidad del sueño. Número dos, pendiente tenemos evaluar la interacción del sueño con factores de riesgo vasculares, cardiovasculares y cerebrovasculares. Número tres, y esto lo está haciendo prácticamente todo el mundo. Todavía no acabamos de entender exactamente cuál es el rol del ritmo circadiano, de este reloj interno, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se afecta el ritmo circadiano y por eso no dormimos bien? ¿O porque no dormimos bien se afecta el ritmo circadiano? Esa pregunta todavía no se resuelve y en eso estamos. Y el otro es algo en el que queremos combinar dos de nuestras áreas estratégicas de investigación, que son las disparidades del sueño. Todo parece indicar, y este es un área emergente, todo parece indicar y no es sorpresa para nadie hoy en día, que la gente más pobre, más marginada es la que está durmiendo peor. Pero de eso tenemos que generar evidencia, ¿no? Bueno, adelanto, ya casi termino, voy a dar un par de conclusiones y después voy a hablar de las implicaciones que esto tiene.
Una primera conclusión es, el sueño es sin duda un pilar del envejecimiento saludable. Hay 5 pilares del envejecimiento saludable ya bien conocidos. La actividad física regular, y aquí no nos referimos por ejercicio, queremos que la gente adulta mayor camine, salga a caminar, si puede andar en bicicleta, que ande en bicicleta, si se puede subir en algunos escalones, es decir, la actividad física regular mínima es fundamental para el envejecimiento saludable, una dieta saludable, bien conocida. Otro que casi no se enfatiza son las relaciones sociales, la gente que se aísla, que no tiene contactos sociales, envejece peor, es otro pilar. Un pilar importantísimo es el aprendizaje continuo. Por favor, nunca dejen de leer y de seguir aprendiendo cosas nuevas. Eso mantiene su cerebro sano. Y el pilar importantísimo del sueño de calidad es fundamental para el envejecimiento saludable. Pero quiero extender mi argumento aquí. El sueño no solo es un pilar del envejecimiento saludable. Fíjense, quiero extender mi argumento. El sueño, el buen dormir, es una de las piedras angulares de la salud pública. En la gráfica de la izquierda está la distribución del sueño para la población mexicana adulta. Nosotros con datos de 6, donde también incluimos a población adulta, sabemos cuánto duermen las personas. Vean, las barras verdes es el sueño adecuado, entre 7 y 8 horas. El 51% de la población mexicana adulta está durmiendo el tiempo adecuado, entre 7 y 8 horas. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense bien, el 49% no está durmiendo lo necesario. Casi un 32% duerme muy poco y casi un 17%, 18%, duerme demasiado. Tenemos un problema muy grave de eso, porque además, fíjense, les pongo esta infografía que produjo la Universidad de Johns Hopkins al lado. ¿Qué provoca el mal dormir? Una epidemia absoluta de accidentes de tráfico, que tiene que ver con la seguridad vial. Hay una epidemia global con los accidentes de tráfico y una muy alta proporción se debe a el mal sueño. Estas son las consecuencias de mal dormir. Y fíjense que todas estas consecuencias son cuestiones de salud pública. Nuestra epidemia de sobrepeso y obesidad y de malnutrición, también cuando tú no duermes bien tienes más deseo por cosas no saludables, ¿verdad? Más saladas, más llenas de grasa, más dulces, en fin. Eso lo produce el mal dormir y es toda una epidemia que también puede ser atribuible a la falta de sueño y los padecimientos de cerebrovasculares y cardiovasculares. Todos estos son de salud pública. El buen sueño debería ser una de las piedras angulares de la salud pública. Es un tema absoluto de salud pública. Y bueno, ¿cuáles son entonces las implicaciones del mal dormir para la salud pública entonces, incluso para la práctica clínica? Las siguientes. La evaluación y el tratamiento de trastornos de sueño necesitan más atención en los entornos de atención primaria. Lo digo por 3 cosas, mírense. El argumento es el siguiente. El sueño no es parte rutinaria de la atención de primer nivel. Y uno se pregunta, ¿pero por qué si todos dormimos? ¿Pero por qué si casi la mitad de la población del mundo no duerme bien? ¿Por qué no es parte rutinaria de la atención primaria? Debería impulsarse, en verdad, que la medicina del sueño fuese incluida en la atención primaria, ¿verdad? Y mucha gente llega a atención primaria con problemas de sueño y nunca se entera. Tenemos un segundo problema, que es que no tenemos la infraestructura para esto. En México hay 4 hospitales de tercer nivel que tienen una clínica de medicina del sueño. 4. Y hay en México 6 clínicas privadas de medicina del sueño, para una población de 120 millones, ¿verdad? No tenemos. Y tercer punto, para que una persona con problemas de sueño llegue con el especialista y a la unidad de medicina del sueño, es prácticamente imposible. Prácticamente no la canalizan, ¿no? Entonces, sí debemos darle mayor atención en los entornos de atención primaria. Y punto número 3, carecemos absolutamente de especialistas de medicina del sueño. Las recomendaciones internacionales dicen que debe haber 3 especialistas de medicina del sueño por cada 100,000 habitantes. En México tenemos 0.03 especialistas en medicina del sueño por cada 100,000 habitantes. Y luego se entiende un poco porque fíjense, la especialidad en medicina del sueño se conoce como una alta especialidad. ¿Por qué? Porque necesitas ser médico general, después tener una especialidad y la medicina del sueño es una segunda especialidad, perdón. Entonces, pues sí, las especialidades que regularmente se están dedicando a esto son otorrinolaringólogos, neumólogos, psiquiatras, neurólogos, pero sí es una gran inversión de tiempo y no es fácil tener especialistas en medicina del sueño.
Entonces, digamos que esto es importante porque, por ejemplo, la medición de la duración del sueño es muy factible, tiene mucho valor en términos de costo-beneficio. Bueno, en fin. Entonces se deben implementar intervenciones tempranas. ¿Para qué intervenciones? Las farmacológicas ya nos dimos cuenta que no funcionan, entonces pues debemos tener conductuales. Con esto termino. Ya sabemos, fíjense, ya sabemos qué hacer y qué no hacer. Tener un horario regular del sueño, una rutina, etcétera. No decirle adiós a todo lo que tenga cafeína, ¿no? No beber alcohol, no tener computadoras ni televisiones en la recámara, no comer excesivamente antes. Todo esto ya lo sabemos, necesitamos hacerlo de verdad. Bueno, pues muchas gracias, los dejo con esta diapositiva. Dormir bien no es un sueño imposible. Muchas gracias, Tere, te dejo la palabra. Un momentito, por favor. Gracias, gracias, Aarón. Eh, Súper interesante. Y bueno, vamos a abrir a la sesión de preguntas y respuestas. Creo que, pues, yo saco, pues, a lo mejor varias conclusiones, pero dentro de las más importantes están, ah, está temblando, perdón, nos hacen salirnos, este, Sí, creo que aquí en se está Cuernavaca, quemando algo aquí en Tlalpan, perdón, Aarón, si coordinas la sesión, claro que tenemos sí. 190 personas, nos están evacuando. Sí, no te preocupes, Este, que yo me quedo a cargo. Muchas gracias. Buen seminario, felicidades. Gracias. Bueno, pues como ven allá digo, aquí en Cuernavaca, yo estoy en Cuernavaca, no se percibe, creo que no fue temblor, sino un incendio que tienen allá. Entonces, pues aquí voy a permitirme checar las preguntas que haya en el chat, si les parece, o si alguien tiene algún otro comentario o pregunta, pues lo más que bienvenido. Este, Magnífico, vamos a empezar por la primera, Clicerio González. Bueno, creo que voy en ese orden. Sí, la primera, Clicerio González. Sugiero introducir en la estrategia de promoción del sueño sano el papel que tiene el consumo de alcohol, tabaco y chocolate. Sí, lo dije al final de mi presentación. Muchas gracias, Clicerio, sin duda. Una primera acción que debemos hacer es, por favor, sacar a la cafeína, sobre todo para los adultos mayores. Después de las 3, 4 de la tarde, adiós a la cafeína, refrescos, café, chocolate, no al tabaco, por favor. Y también hay la costumbre de decir, yo me tomo una copita de alcohol antes de dormir. No, créanme que la evidencia señala que eso no ayuda a bien dormir. Alejandra Jauregui, amor, Aarón, muchas gracias por tu presentación. ¿Qué mensaje alentador le podemos dar a los mayores que nos están escuchando o que escucharán la grabación? Sobre todo, considerando que en el primer de atención no se atiende y las posibilidades de que un especialista les atiende. Ay, Alejandra, es una pregunta clave y no quiero ser pesimista, pero digo, nosotros el único mensaje esperanzador que puedo darles y espero que sea un poquito esperanzador es que estamos trabajando en coordinación con el Instituto Nacional de Geriatría, con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y sus clínicas del sueño para lograr que al menos en los adultos mayores, en geriatrims, ¿no? En los módulos genotológicos del ISSSTE, se incluya toda esta parte de medicina del sueño. Estamos empujando para que esto se incluya. Pero sí, estamos muy atrasados. Clicerio, una vez más, a nivel clínico, lo que se debe enfatizar es cómo deshace un buen sueño a nivel de atención primaria. Efectivamente, es lo que estamos impulsando. Que a nivel de atención primaria esto sea importantísimo. H, que no veo su nombre, ¿es posible compensar los efectos negativos de dormir mal durante un largo periodo de tiempo? ¿Existen formas de revertirlo, al menos parcialmente? Las consecuencias que esto puede tener en la salud. Mira, este es un tema de lo más candente. Acabo de estar en un seminario no en un seminario, en una mesa de trabajo de sueño con especialistas de todo el mundo, y esta es la gran pregunta, y no lo sabemos, fíjate. No sabemos al día de hoy si esto se puede revertir. La investigación está trabajando durísimo para saber si podemos revertir años y años de mal dormir, pero al día de hoy la respuesta no la sabemos con exactitud. David de Jesús Reyes, hay estudios que dan seguimiento al consumo de medicamentos por el no claro, esto me faltó mencionarlo porque ya hay muchas cosas, es otra área que estamos explorando. El otro factor que influye mucho en la memoria es la mala medicación, ¿no? Como los adultos mayores también padecen de dolor, es común darles toda clase de medicamentos para el dolor que también afectan al sueño y muchos de los medicamentos que afectan padecimientos crónicos, por ejemplo, como la hipertensión, la diabetes o la parte cardiovascular, también afectan al sueño. Entonces, esa es otra investigación que nosotros no hemos abordado porque pues ya no nos da nuestro personal para hacerlo, pero sí hay grupos
particularmente en el Instituto Nacional de Neurología, trabajando sobre esto, cómo afectan los medicamentos, y sí los afectan, y particularmente al grupo de mujeres, y particularmente a los de 80 años y más. Magnífico seminario, gracias al ponente, gracias Criserio. F. Santil, buen día. Es tan difícil que los médicos lo reconozcan. Mi esposo tiene apnea del sueño y los otorrinos le decían que de eso no iba a morirse. Pues no, no se va a morir, pero de eso no se va a morir. Es decir, la apnea no mata, pero que puede provocar muchos desenlaces que pueden llevarte a la muerte, sí. Hasta que gracias a una encuesta en línea de la UNAM supimos que era apnea y consultamos a un médico especialista. Podría una lista de los nombres de los médicos especialistas a nivel nacional, casi nadie conoce el tema. Efectivamente. Mira, vamos a crear un blog donde demos a conocer esto, porque sí, las clínicas son en 4 institutos nacionales de salud, nutrición, psiquiatría, INER, enfermedades respiratorias y neurología. Y hay 6 o 7 clínicas privadas. Tenemos que dar a conocer esto para que la gente sepa que hay especialistas en medicina del sueño y que la apnea es un problema de salud pública, pero muy grave para la salud. No te mata, sí, la apnea no mata a nadie, pero sí puede producir condiciones que te puedan llevar incluso a la muerte, sin duda. Entiendo que otro factor que impide una calidad de sueño son los ronquidos, Enrique, claro, pero no he visto hasta ahora una solución asequible. No la hay. Debemos decir aquí, ronquido no es sinónimo de apnea, pero puede ser apnea. Eso es lo primero, ¿no? Pero sí, si tú experimentas ronquidos, sería importante que lo comentes con tu médico. Y miren, hasta el día de hoy, y esto también lo acabamos de discutir en este encuentro que les acabo de comentar, no hay una solución farmacológica segura para tratar al sueño, al ronquido, al insomnio, demás. Sí hay opciones, pero muchas de ellas tienen efectos colaterales. Entonces, no hay al día de hoy una opción farmacológica absolutamente segura y confiable para resolver este tipo de problemas. La solución, por favor, que quede esto bien claro, es un cambio en nuestros comportamientos. Saquen, por favor, sus celulares, sus iPads, sus televisiones de sus recámaras. No consuman cafeína. Esas son no coman demasiado antes de dormir. Tiene que ver más con eso. Hola, muy buen día. Amy Herrera, por un proceso de salud eliminé cafeína, azúcar, alcohol, pero altero mucho mi ansiedad y el oncólogo me recetó un cuarto de porcelana. ¿Desearía poder dormir sin fármaco? ¿Intentado alguna recomendación? Sí, efectivamente, hay ese efecto contraproducente de eliminar de repente esto, pero la recomendación es ir con un especialista del sueño. El alprazolam es bueno en el corto plazo porque tiene muchos efectos colaterales. Y entonces, la recomendación más fuerte que puedo darte es la terapia psicológica, ¿no? A muchas personas la terapia psicológica o psiquiátrica, no farmacológica, les funciona bien para estas alteraciones de ansiedad, por ejemplo. Pero hay medicamentos efectivamente para la ansiedad. Del alprazolam me parece que no sería la mejor solución a largo plazo. Fernando Zapata, ¿es lo mismo dormir de noche que dormir de día? ¿Esto cuestiones de trabajo, estudio? No. No, por lo que decía del reloj del cuerpo, no. Yo entiendo que en la época moderna muchos trabajos son de noche y eso está causando un problema, una epidemia de salud pública tremenda. Nuestro cuerpo, por cerebralmente, está diseñado para dormir de noche, aunque entiendo que muchas personas trabajan de noche, ¿verdad? Este es un problema que escapa a la salud. ¿A dónde se puede ayudar a estudiar de atención profesional para determinar que verdaderamente hay un problema de sueño y mejorar la calidad del sueño? Sí, este es todo un tema. Hay que ir miren, la UNAM en el Hospital General de México tiene una unidad de medicina del sueño. Pueden acudir directamente y solicitar atención en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el Instituto Nacional de Neurología y en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Esos 4 institutos más la UNAM tienen un laboratorio de medicina del sueño. Yo diría que es el mejor lugar. Y si no, la Sociedad Mexicana del Sueño tiene un directorio de médicos especialistas en medicina del sueño. Pueden consultarlo, Sociedad Mexicana de Medicina del Sueño, por favor. Marta Herrera, la calidad del sueño es una parte integral para el diseño de las estrategias de salud pública. Como todas las decisiones, cómo integrar las políticas públicas y programas de diversas etapas de la vida, independientemente de la etapa de la vida, como ya lo dije, es urgente que lo pongamos en la atención primaria. Eso es urgentísimo. Capacitar a los médicos generales de atención primaria para que evalúen cotidianamente la posibilidad de alteraciones del sueño. Yo creo que esa es la principal recomendación. Montserrat, ¿por qué hay tan pocos estudios sobre calidad de sueño en la población mexicana? Pues por lo mismo, fíjate, estamos muy molestos, pero a la vez muy entusiasmados empujando esto. No le hemos dado la importancia como individuos, como sociedad, como profesionales, como clínicos al sueño. El sueño es importantísimo, por eso hay pocos estudios sobre calidad del sueño.
¿Cuánto dura un ciclo de sueño? Es una pregunta técnica, es muy variable. Los ciclos son muy variables de persona a persona, no son constantes por eso es que también la medicina del sueño debe ser un tratamiento personalizado. Hay personas que necesitan más en la fase de REM, de sueño de movimientos oculares rápidos, de sueño profundo, etcétera, ¿no? Raquel García Feregrino, en verdad, muchas gracias por la presentación, Felipe, por la claridad, facilidad para poner el proceso del tema. ¿Dónde puedo acudir para conocer la calle del sueño? ¿Cómo podemos promover y compartir la información? Compartan este seminario, digo, ya me ayudarían. Nuestros artículos estamos tratando de hacerlo y pues es otra vez acudir. Yo les recomiendo entonces que consulten, por favor, la información en la web de la Sociedad Mexicana de Medicina del Sueño, donde pueden encontrar mucho de esto. Gabriela Sierra, me gustaría compartir algún dato de contacto con un especialista en el tema. Insisto, en el sitio web de la Sociedad Mexicana de Medicina del Sueño pueden encontrar datos. Rosa, buen día, magnífica presentación. En algunos países dan oportunidad de dormir a algunas personas en el trabajo, en escuelas, como presión de excelentes. Absolutamente. En algunos países, muy pocos, nórdicos sobre todo, dan la posibilidad de dormir. No, creo que estamos muy lejos de eso, pero no sería mala idea. Marta Herrera, pienso que se requiere también un enfoque multisectorial. Claro, un sector importante en el que el sueño cada vez es la laboral, por ejemplo, claro. Miren, con esto terminamos en la última pregunta porque son las 11:01. Les agradezco a todos. Sí, Marta, tiene razón. Es totalmente injusto que se haga a trabajar a la gente de noche, pero es una parte de la sociedad actual y claro, las autoridades laborales deberíamos introducir y tenemos que ser muy creativos para buscar solucionar este problema porque no debemos trabajar de noche, sin duda. Nuestro cuerpo está diseñado para dormir de noche. Muy gracias. ¿Qué hay de las siestas? Por último, siestas son buenas, media hora máximo y antes de las 3 de la tarde para cualquier persona, adulta, mayor o no. Por favor, siestas, media hora máximo antes de las 3 de la tarde. Muchas gracias a todos. Les agradezco mucho su atención, todas sus preguntas, su entusiasmo y recuérdenlo, dormir bien no es un sueño imposible. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y nos desconectamos. Bye.